Hola y bienvenido a esta nueva entrevista del canal de la Escuela de la Felicidad. Mi nombre es Neto y hoy tenemos a un invitado llamado Iván Applegate, ¿correcto? Sí. ¿No me equivoqué? No, no. Y la razón por la cual entrevisto al señor Iván es porque lo he conocido a través de su hija. Su hija y mi hijo son novios. Y como he tenido la oportunidad de convivir con ella, con su hija, pues he podido conocerte a ti a través de ella. Los valores, la forma de ser. Yo sé que algunos de esos valores son de ella, pero otros son tuyos también porque se los has inculcado. Y bueno, pues me encantaría saber de tu vida porque sé que cada persona tiene algo que ofrecernos y sé que tú con tu corazón vas a poder compartir también con la audiencia de la Escuela de la Felicidad algo que probablemente quede para tus nietos o para tus bisnietos cuando ven este video en YouTube y digan, mira, ahí está tu Puede ser, bisabuelo. sí. No lo sé. Es cierto, sí, puede ser. No lo sé. Puede ser. Pues yo creo que cuando tenemos que platicar un poco de lo que a cada quien nos ha tocado vivir, es algo que de repente es muy particular y propio de la persona, pero es algo que se comparte con todos en la sociedad, porque todos estamos compartiendo un tiempo de vida y pienso que a mí me ha tocado vivir una buena vida y pienso que uno debe de compartir lo bueno que le ha tocado vivir siempre. En la transmisión de que la vida en esencia es difícil, pero en esencia también es un regalo de muchas cosas buenas que uno tiene que alcanzar y perseguir también. Y que yo lo sé porque lo vivo y se logra y se da a pesar de todas las cosas difíciles, porque no es una cosa simple y porque es una cosa muy integral que se comprende de muchos aspectos, de experiencias, de sentimientos, de momentos y de profundos momentos que hacen que hasta lo más simple sea algo muy rico. Cuando tú te das cuenta de todo eso, pues entonces fluye, a pesar de que tengas que solucionar situaciones o vivir condiciones o problemas o dificultades o todo lo que supone vivir la vida. Y francamente, vamos, yo te puedo decir en lo personal, he sido bendecido. Y en esa bendición y en el, vamos, aventarse a vivirla, he tenido, vamos, situaciones que como puedes ver por mi condición, se suponen muy difíciles. Y es cierto, lo son, pero también a veces fallamos en ver que tenemos una fortaleza interna. Y digo fallamos en ver porque estamos volteando a ver hacia afuera. Y porque la encuentras en ti, pero como las circunstancias externas te abruman, te pierdes tratando de solucionarlo fuera de ti. Cuando ya encuentras que está dentro de ti, cuando finalmente te das cuenta, porque eso toma tiempo y eso toma reflexión y eso toma pensamiento y eso toma que tú, vamos, sepas que en ese espacio de tiempo de reflexión te des la oportunidad de separar las cosas en tu mente y de darte cuenta qué corresponde a qué corresponde a lo externo y qué corresponde a lo interno. Y esa parte interna tuya es donde vas a encontrar siempre la solución para esa situación interna tuya y para lo externo también. De tal manera que yo he encontrado que está en ti, está en cada uno de nosotros y que, como te comento, supone dificultades fuertes a veces, muy grandes definitivamente para mucha gente,
pero que se puede navegar la vida de tal manera que sí puedes encontrar un sentido de ser. Cuando encuentras un sentido de ser, entonces tienes un propósito de vida. Y cuando encuentras un propósito de vida, las cosas fluyen más fácilmente. ¿Cuál es tu propósito de vida? Mi propósito de vida es poder compartir con los demás lo que yo he logrado para que otros también puedan y disfrutarla en todo el sentido de la palabra, aunque a veces no siempre lo logro, digo porque estamos en ello, tratando de ser mejor, y soy una persona con muchas fallas, como todo ser humano, y cometo muchos errores, pero trato de, sobreponerlos, de aprender de ellos, y de no cometer los mismos. Y sé que el día de hoy sé que la vida es un eterno aprendizaje. Ajo. Totalmente un eterno aprendizaje. Yo pienso que lo único que sí que tendría yo que decir que es demasiado corta. Oye, espérate, antes de que sigas. Sí. La vida es como un papel de baño. Mientras más se va acabando, más rápido se va. El rollo de papel. Así parece. Y luego al último te quedas con el puro rollo de cartón, ¿verdad? Y pareciera que si te fijas en el centro está hueco, pero hay que tener cuidado con eso. O sea, no hay que llegar al rollo del cartón ni que sea una vida hueca la que Ajo, bien dicho, bien dicho. Porque entonces, ¿qué hiciste, no? Sí. Y se trata de que todo el mundo está pensando que a lo mejor quiere dejar un legado, que se trata de eso. Pero pues el legado eres tú mismo. Ajo. Y ojalá y que las acciones que cada quien podamos hacer cada vez sean mejores, ¿no? Porque pues somos seres sociales. Y nadie está hecho para no tener a alguien, para estar solo. Y en tu condición, creo que más social todavía debes de ser. No, en mi condición, la misma situación lo dicta, fíjate, necesito de otros. Sí, forzosamente. Para los que no se hayan dado cuenta, el señor Iván es parapléjico, ¿es correcta la palabra? No, cuadriplegia. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que una paraplegia, una persona que tiene una lesión de cintura para abajo. Ok. Lo cual le afectó sus extremidades inferiores. Ok. Y una cuadriplegia es una persona que tiene una afectación de sus 4 extremidades. Ok. Brazos y piernas. Ok. Y esa es la diferencia. Es una parálisis, por una lesión en columna vertebral. Que, bueno, hoy en día ya se sabe que la médula ósea se regenera, que es, el nervio central de lo que es el sistema central nervioso. Comprende cerebro y todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso de la columna y hacia la periferia del cuerpo. Cuando eso se ve lastimado en una lesión, se forma un tejido de cicatrización, como en todos los tejidos del cuerpo, y hace que se obstruya la comunicación. Como los alambres, ya no hay comunicación de los alambres. Que se corta, sí. Yeah. Como un cable que se corta y ya no tienes la comunicación. Vamos tomando un teléfono como ejemplo. Le cortas el cable a los teléfonos que conocemos fijos y se corta la comunicación. Y así sucede con el cuerpo. Es una analogía más o menos. ¿Y a qué edad tuviste el accidente? 17 años. ¿Y tienes ahorita cuántos? 56. ¿Verdad? ¡Wow! Y por eso lo entrevisto, porque digo, ¿qué te motivó todos los días? ¿Cuál es tu motor? Más bien la pregunta es, ¿cuál es tu motor para seguir viviendo? ¿Cuál es mi motor? Sí, tu principal motivación. Es que mira, la vida no se acaba hasta que te toca. Que así sea. Y la opción está en ti. Tú decides vivir una vida bien o tú decides sufrir una vida viviendo y mal.
Porque si la estás sufriendo y la estás viviendo, pues entonces va a ser una vida mal. Para ti, vamos, no para otros. Pero espérate, déjame irme al pasado, por favor, porque yo a los 16 años pensaba, y sin haber tenido accidentes, en suicidarme. Era mi etapa de locura, de juventud. Y me imagino que a los 17 años, cuando te pasó esto, pasaste por un proceso de duelo bien cañón, de no aceptación, porque eras un hombre activo, eras un joven, sí, pues te la pasabas del tingo al tango y todo el rollo. ¿Y qué pasó? Que supongo que pasaste por un proceso de depresión. Ahorita dices, ya, ahorita lo acepto, tengo un propósito de vida, pero platícanos de si tuviste en algún momento pensamiento de suicidio, decir, ya no es justo así, no quiero vivir, o alguna cosa así, ¿no tuviste pensamientos? Sí, claro, ¿cómo conozco? Mira, yo tenía 7 años. Me accidenté, me tiré un clavado mal tirado en el río de Mismaloya, justo en esa alberca charco natural que hay donde está el restaurante El Edén. Ya lo ubico bien, sí. Acababan de abrir hacía unos 4 o 6 meses ahí. Y pues yo conocía todos los ríos aquí de la bahía porque me gustaba mucho nadar, me gustaba mucho bucear, me gustaba surfear, me gustaban los deportes en general. Era muy deportista en ese sentido. Y hiperactivo también, joven, 17 años, disfrutando de Vallarta en todo lo que daba, en lo esplendoroso de la naturaleza que te ofrece este lugar, que amo, por cierto, aquí nací la verdad que después del accidente obviamente viene un impacto de shock emocional, psicológico y físico. El físico que te puede llevar a la muerte y que en un momento dado, por ser una lesión tan alta, tiene un mayor nivel de gravedad y tiene un mayor nivel de afectación que te puede afectar no nada más la movilidad, sino que también te afecta posiblemente el funcionamiento de tus órganos internos. Vamos. Órale. Una lesión mientras más alta es, te puede llegar a un paro respiratorio inmediato, te puede causar un paro de tus órganos internos. Cierto. Y eso provoca la muerte. Pues sí. Obviamente, ¿verdad? O sea, los cables de estos que mencionábamos pueden controlar incluso órganos internos. Imagínate que no llega la comunicación con un órgano vital, pues te mueres. Bueno, tus pulmones, por ejemplo, ¿no? El corazón, o cuando ya empieza una falla generalizada, pues el cuerpo cesa, ¿no? De funcionar y te mueres, caramba. Entonces, pues Vallarta estaba en pañales en lo que tenía que ver con atención médica. Existía CMQ, era la única clínica aquí al bajar la carretera del lado de Concha Espina. Sí, era la única. Y pues ahí fue donde me llevaron, sí. Que era lo más cercano, ¿no? Al terminar la carretera acá del lado de Mismaloya. Y el doctor se dio cuenta que tenía una lesión en columna y se dio cuenta de la gravedad de lo que significaba esa lesión. Entonces el consejo, una vez que le avisan a mis padres de lo que me había sucedido, ya te imaginarás el impacto inmediato para la familia también, lo que eso trae de susto, de terror, de tristeza, de todas las emociones que se vuelcan en una sensación de angustia para la ¿Eras familia. el hijo más chico? No, somos 3 en la familia. Yo soy el del medio. Tengo un hermano mayor y tengo un hermano menor. Entonces, pues, me mandan a Guadalajara. El riesgo de un paro respiratorio era inminente, en cualquier momento podría suceder. Gracias a Dios parece ser que el hecho de que me gustaran mucho los deportes y que la lesión, fíjate qué ironía, que la lesión haya sido tan joven también significa que a tu favor tengas eso. La juventud misma y la condición física, para lo que fue el impacto de la lesión físicamente hablando, me ayudaron mucho para sobrevivir el golpe. Vamos. ¡Wow! Entonces, el paro respiratorio llegó cuando yo estaba ya en Guadalajara 15 días después. Y entonces ya estando en terapia intensiva, cuando llega el paro respiratorio, pues estás en el medio
correcto para que te ayuden. Wow. Y vamos, yo te puedo decir, me morí y me regresaron. Órale. ¿Verdad? Porque tienes ahí un equipo médico clínico que de multidoctores en diferentes Guadalajara ya está mejor que Vallarta. Claro, y pues te atienden inmediatamente y pueden muchas veces lograr regresar a la persona y eso me dio la oportunidad entonces de seguir con vida estando en el hospital, que poco a poco me llevó a una recuperación hasta donde la lesión permitió. Ok. O sea, los doctores hicieron todo lo posible. Sí, claro que sí, mi familia, primero mi familia. Desde aquí, primero, segundo y tercero, mi familia hizo todo lo posible para que esté yo aquí y que en este momento pueda platicar contigo. Porque mi padre y mi madre han significado los pilares de la familia siempre, en todos los sentidos de la palabra. Entonces, pues yo le digo a la gente que mi madre me parió 2 veces. ¿No? Sí, porque cuando nací, cuando tuviste el accidente, te cuidó como bebé otra vez. Sí, ¿no? Y bueno, y inmediatamente a ella, mi padre y el resto de la familia también. Que como tú bien sabes, mucho de lo que tenemos en México de bueno en el sentido de que la cultura de México demuestra una unidad más grande familiar que en otras partes a veces. Sí. Sobre todo si te comparas con lugares como Estados Unidos y Canadá quizá. De hecho, que no haya también allá, ¿verdad? Ese tipo de unidad familiar. Pero sí estoy de acuerdo contigo. Una cosa que tal vez tú no sepas, mi mamá se dedicaba a vender ropa aquí en el Malecón en los 70s junto con mi papá. Y mi mamá siempre hacía fiestas y les invitaba frijoles y tequila y tortillas, y era todo, pero el ambiente que lograba mi mamá en ese ambiente familiar es lo que hacía que volvieran año tras año los turistas, porque querían sentir ese feeling del mexicano, de la familia mexicana, que con poquito es tan feliz. O sea, eso lo tenemos los mexicanos y los latinoamericanos, que no queremos decir que si tú eres de Colombia no tengas esto, todos los latinos somos iguales. Sí, casi parece que sí es muy propio de la gente latina, fíjate. Y quizá a lo mejor porque no tenemos el mismo desarrollo que puedan tener otros países, qué sé yo, ¿no? Pero la verdad que a mí me ayudó, y la parte que significa de esa unión familiar viene por el lado de mi madre. Y por el lado de mi padre tenemos un apellido que es de ascendencia inglesa. Cosa rara porque mi papá nació en Tepic. No sabía mi eso. papá es nayarita, orgullosamente, siempre fue muy orgulloso de ser Cora, decía él. Y mi abuelo era el extranjero. Ya. Mi abuelo era el extranjero y por el lado de la mamá de mi padre, pues los papás de ella eran los extranjeros, españoles. Y por el lado de mi mamá, bueno, pues mexicanos y con la ascendencia que quizá todos podemos tener española, ¿no? Yeah. De alguna manera u otra mestizos. Creo que los apellidos que México tiene vienen de España casi. La gran mayoría. Entonces, ese amor que sentiste en familia fue una de las causas, una de las muchas causas por las cuales tú dijiste, tengo que seguir adelante. Sí, pero déjame te platico que después de que pasé, no sé si 4 o 6 meses, ya no recuerdo con exactitud, porque de repente se pierde uno en el hospital en Guadalajara. Primero, cuando viene el paro respiratorio, te la pasas entre la vida y la muerte. Estando en terapia intensiva es o la antesala de la recuperación para que salgas a nivel de hospital, o la antesala de la muerte, porque ahí o te recuperas o te mueres. Esa es la situación dependiendo de cuál sea la condición o la gravedad de lo que te afectó. Entonces, involuntariamente me tocó estar en un lugar en donde me tocó ver gente morir. Y te pones a pensar, eso empieza a pensar tu mente si el siguiente eres tú. ¿No? Y es... Y luego tu mente debe haber estado bien activa en ese momento, ¿no? Porque no poder moverte y empezar tú solo a mover tu mente. Aún más. Fíjate que mi naturaleza siempre ha sido así,
De por sí parece que traigo una rata dando vueltas ahí en la cabeza. Todos. Esos, no eres el único. En uno de esos No eres el único. laboratorio, mano, No eres que el no me único, haga dar hermano. vuelta, ya No lo eres creo. el único. Ya lo creo. No eres el único. A lo mejor debe haber dicho que un hámster, ¿no? Puede ser que parezca más. Y en vez de una rata, pero bueno. Sí, un hámster. La verdad que ahí empezó más todavía, ¿no? Porque, sí, está cañón. Porque tu vida cambió y aún no te has dado cuenta. Y la verdad que yo no me di cuenta qué tan grave había sido la lesión, porque como me accidenté en tiempo de vacaciones en la preparatoria, terminando ya la preparatoria, dije muy ingenuamente e ignorantemente que me dije en la mente que qué bueno, ¿no? Porque iba a regresar, pues qué bueno que me había exentado vacaciones. Para poder regresar me recupero y regreso a una vida a la universidad. Entonces, bueno, viene una serie de diferentes etapas de impactos de shock emocional y psicológico que se van agregando. Primero... ¿Tenías novia en aquel tiempo? Sí, andaba con mi novia, de hecho. Ah, órale. Y otros amigos. Éramos varios los que andábamos juntos ahí. Y esas cosas hacen que para cuando tú ya seas liberado, por ejemplo, en mi caso del hospital, y que vives una serie de cosas muy agresivas emocionalmente y psicológicamente que no es difícil asimilarlas, no es difícil de hacer que se diluyan para que tú las puedas dominar y controlar. Entonces, sí significa que te apliques y te da un golpe en tu mente donde te llama la atención a donde tú tienes que aplicarte para poder atenderlo como es en ese momento en que te encuentras. ¿Tú en aquel tiempo habías hecho alguna terapia, habías leído libros de superación, algún recurso que te diera la oportunidad de aplicar eso aprendido, o no te gustaba nada de esa literatura, ni ir a terapia, ni nada de eso? Fíjate que no, los que siempre fueron muy lectores muy prolíferos fueron mi padre y mi hermano el mayor. Mi papá sí, como ejemplo, era una persona muy preparada y era una persona que tenía una capacidad que me sorprendió siempre toda la vida. Preparada como autodidacta y preparada escolarmente hablando, porque tenía, diferentes títulos de la vida y títulos escolares también, y digo de la vida porque muchísimas veces los títulos de la vida en la experiencia misma parece que te dan y te capacitan más que lo que la escuela te prepara para la vida, ¿no? Y más si es vocación, si te gusta. Sí, no, con mayor razón, cuando algo te gusta y te nace, pues te sale del corazón. Maestría, haces maestría sin tener un título. Sí, definitivamente, y más hoy en día que tienes tanto al alcance. Entonces no había tenido algo así, pero sí tuve ese apoyo de fortaleza tanto de mi madre como de mi padre. Qué padre. Que por eso te comentaba, los pilares que ellos significaron para mi recuperación emocional fue fundamental. Hijo. Y mi papá era una persona muy práctica, pero muy conocedora, entonces una persona que fue maestro, tenía un grado docente y fue también un ingeniero y un arquitecto también por práctica y por educación, y era muy técnico en todos los sentidos porque le gustaba hacer cosas que significaba todo, mecánica, eléctrica, fontanería, carpintería, conocía ¿Pero muy de bien. Psicología sabía? Lo que pasa es que el ejemplo de lo que él hacía te servía mucho para manejar, sin que tú lo supieras, lecciones de psicología en lo que él hacía, porque el ejemplo es la herramienta de enseñanza más fuerte que hay. Y sí era mucho en ese sentido un ejemplo que me permitía aprender. Okay. Fíjate que no me daba cuenta de eso mucho en ese momento, pero me fui dando cuenta poco a poco
conforme se fue desarrollando mi vida. Y ahora con mayor razón lo reconozco, ¿no? Cuando tengo que hacer en retrospectiva una reflexión, pues me doy cuenta que me dejó muchísimo aprendizaje que me permitió ayudarme a sí mismo. Igual con mi madre, porque mi madre tiene la fuerza de voluntad. ¿Tiene? ¿Vive? ¿Es vive? Sí, mi madre vive conmigo todavía, es una mujer de 85 años, que tiene una fortaleza de carácter como no te imaginas. Órale, órale. Mi padre igual también, con esa diferencia de género que permite tener obviamente la parte masculina y la parte femenina del complemento de la pareja que ayudan a que la formación de una persona como hijo sea algo que te alivian en todos los sentidos. O sea, que no necesitaban estudiar psicología, sino que eran los valores los que, No, los mi que papá te sabía que yo motivaron. era muy competitivo, fíjate. Competitivo en el sentido personal, interno conmigo, y en el sentido hacia afuera también, en los deportes principalmente. Porque si él me decía, tienes que desbaratar este motor, me enseñaba y primero me enseñó poco a poco con rompecabezas, cuando estaba niño, pequeño, y poco a poco me fue guiando con cosas que él sabía, por lo que ya me había detectado afinidad en gustos a cosas que yo fui descubriendo y que él pudo ir viendo, que cuando ya empezamos a llegar a cosas más sofisticadas, pues, por ejemplo, me puse a desbaratar un carburador. ¿De auto o de lancha? Sí, de coche. De un Safari. Lo desbarató primero y luego lo armó y luego ya después lo instaló y ahora me dijo, tú haces eso. ¿Y qué edad tenías ya en ese Yo tiempo? tendría, yo creo, como unos, no sé, unos 11 o no, a lo mejor un poco más, porque mi hermano me hace que ya se había ido a Guadalajara a la universidad. Y hay cosas que ni mi hermano sabe, ni mis hermanos saben que me tocó vivir con mi padre. Y yo creo que hay cosas que ellos vivieron con mi padre que yo no sé tampoco, ¿verdad? Que solo son sus experiencias. O como cuando me enseñó cómo quitar una llanta, aunque no estuviera ponchada. Órale. Y quita la llanta y pon la llanta, ¿no? O vamos a bajar este motor, vamos a poner este motor. O hacía cosas de construcción, porque él construyó y desarrolló eso sí, toda la zona sur de Puerto Vallarta. Podríamos hablar horas y horas y horas de lo que hizo tu papá en Vallarta. Es que hay muchísimas cosas que... Entonces, cuando llega mi accidente y cuando yo tengo que ir implementando por sí solo cómo sortear lo que me estaba sucediendo, pues la fortaleza de carácter, tanto de un lado como del otro, me sirvió mucho. Exactamente. Porque mi madre, por ejemplo, te puede decir o me dijo cosas estando en el hospital cuando la tristeza y el llanto me embargaban. En algunos momentos hubo uno de ellos que lo recuerdo muy claramente, que me dijo, a mí el doctor me dijo que había parido un hombre. ¿Cómo? ¿El doctor? Te dijo tu mamá a ti. Mi madre me dice la manera de... Ya. Como cuando le pasas corriente a un coche, man. Imagínatelo de esa manera, de un coche a otro, porque se le murió la batería. Que pareciera que yo me estaba bajando de pilas emocionalmente. Y porque caigo en un espacio de tristeza y que eso lleva obviamente poco a poco a una depresión, ¿no? Me dice, el doctor me dijo que había parido un hombre. Y tú sabes que el concepto de la parte conservadora que se tiene de generaciones atrás es de que el hombre es fuerte, de que el hombre no llora. Si tú quieres, no tanto eso, no se nos inculpa a nosotros, sino de que échale ganas, tú puedes. Si tienes un par de tanates, utilízalos. Y eso es la manera más gráfica, si quieres tú, pero obviamente se refiere a la fuerza de voluntad del individuo. Entiendo. Entonces, muy coloquialmente y de manera muy a su manera, era la forma de que tenía mi madre, o que tiene todavía, de hacerte reaccionar, como si te diera un toque eléctrico para que reacciones. Entiendo. O sea, no te caigas, échale ganas, vamos,
Tienes todo. Sí, claro, sí, así es. O sea, entonces, poco a poco tienes que ir encontrando nuevamente la ruta de regreso a tu vida, ¿ya? Entendiendo, porque lo vas a ir entendiendo o lo tienes que entender, si tú así lo decides. Porque al final de cuentas la vida es una decisión. Mucha gente me dice, bueno, pero ¿por qué haces eso? Pues por decisión propia. Y la decisión propia entonces comprende cosas más allá de ello, que solamente tú sabes. Que si el otro te está preguntando, tienes entonces que externarlo si tú se lo quieres compartir y explicárselo el por qué y de dónde viene la decisión propia. Cuando tomas una decisión para lo que sea, en lo que sea. Desde lo más simple, trivial, hasta lo más profundo, en sentimientos de cariño, de amor, de la cuestión comercial, la cuestión económica, social, lo que tú estés haciendo, ¿no? En lo que te estés desenvolviendo, sea una relación personal o sea lo que tú quieras. Quiero preguntarte ahora en relación a tu propósito a los 18, 19, 20, 21. Yo sé que es la edad de la universidad. ¿Volviste a estudiar o estudiaste en tu casa o no estudiaste nada? A estudiar. Mira, yo tenía pensado, porque yo quería ir a estudiar una carrera de administración de empresas, pero yo no me quería ir de Vallarta, entonces yo por eso me quedé a estudiar en Vallarta en la preparatoria en Jacobo, porque Vallarta en ese entonces no tenía universidades. Si Vallarta me hubiera ofrecido eso, yo me hubiera quedado en Vallarta. Digo, me hubiera quedado. Qué chistoso, pero terminé quedándome sin que así fuera, ¿no? Y te lo menciono de esa forma porque, pues, esa era la idea, ¿no? La idea era ir a terminar mis estudios ya de universidad a Arizona. Ah, ok. En Tucson. Eso fue lo que mi padre y yo habíamos acordado ya. Y la intención era estudiar en la Universidad de Arizona en Tucson, Administración de Empresas. ¿Y si lo hiciste? No. No, pues por el Me accidente. terminé quedando en casa y mi padre terminó dándome tutoría en casa. Neta. ¿Fue tu maestro? Mi maestro también en el sentido escolar. Entonces, ¡órale! Hasta donde... ¿Y él era maestro? Sí, no, y había cosas que logramos traer o encontramos de la Universidad de Guadalajara que nos sirvió por correspondencia. O literatura que logramos. Qué padre, entonces, qué padre. Pues yo te puedo decir, yo no tengo una educación que yo te muestre en un título, que yo soy un licenciado en Administración de Empresas, porque no lo soy, ese lo es mi hermano, el mayor. Pero mi padre sí tenía mucho conocimiento que me permitió aprender de él desde antes de que yo me accidentara. Cuando ya hubo que llegar a la teoría de lo administrativo y de las cosas, pues no nada más mi padre tenía conocimiento, mi madre tenía mucho conocimiento de la práctica, porque mi madre tuvo un negocio de administración también grande, que también de ahí me nutrí. Y deja de eso, muchas veces te dice, pues parece que nunca aprendiste nada, ¿no? Porque te lo dice, ¿no? O sea, y mi madre te lo dice con palabras más directas, pero dice, no hombre, o sea, ustedes a veces son muy pendejos en sus decisiones. Y eso es la verdad, pero es cierto. Pero bueno, le digo yo a mi madre, bueno, si me apendejo es que no soy un pendejo. Porque solamente la gente que no es un pendejo como una norma en su vida, si no lo eres, entonces tienes... De vez en cuando te apendejas, de vez en cuando. Se necesita alguien que tenga un poco... Y no quiere decir que soy listo, muy inteligente, pero pues algo tengo. No, sí tienes. Para lograrlo, ¿no? Sí tienes. Para lograr el punto donde nos apendejamos, porque esa es la expresión que tenemos en México a veces, ¿no? Pero... Déjame decirte algo. Sí. Déjame decirles algo a los de acá. Ahorita llegando, él tiene un ayudante que le contesta el teléfono. Entonces estamos en su oficina de bienes raíces y cuando llegué se fue el ayudante y sonó el teléfono y me pidió apoyo para yo contestar el teléfono y me dijo a qué botón planarle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que te quiero reconocer y pienso yo que tiene mucho que ver con la felicidad es que buscaste formas de ser útil en la sociedad, en la familia. Y quiero que nos platiques cómo fue ese proceso de irte
poniéndote metas de ser cada vez más útil, ya sea en bienes raíces o en cualquier otra índole, ¿no? Es que para llegar a eso primero tuve que decidir retomar una vida. Entonces salgo del hospital, el doctor, uno de los doctores me dijo, tratando de ser, si quieres tú, informativo, vamos a ponerlo de esa manera, en donde me dice que mi condición que tengo hoy, y no recuerdo el nombre del doctor, y no sé si viva todavía ese doctor, que bueno, cuando ya me dan de alta, que soy una persona cuadriplégica, que perdí la movilidad de mis brazos y de mis piernas, que lo más probable es que no vuelva a caminar jamás, que no vuelva a mover mis brazos, que hay cuestiones de terapia que me van a ayudar, que me tengo que atender, que una persona por una lesión tan alta y tan grave en lo que significó la misma puede tener una expectativa de vida más o menos de entre 8 y 10 años. Si te cuidas bien. Porque estamos hablando del 84, vamos. Entonces, para lo que se sabía entonces y lo que se conocía, pues a lo mejor mucho tenía de razón, pero no tenía fundamento real en su totalidad, ¿no? Por lo que le estaba diciendo. Y yo te puedo decir que yo le dije a él, bueno, pues usted chingue a su madre. Pues claro, te está sentenciando a muerte en 8 años máximo. Y sí se lo dije, literalmente, porque... Máximo. Porque me tocó el orgullo. Pues cómo no, te hizo enojar. Sí, me encabronó, vamos, literalmente me encabronó el amigo y le respondí de esa manera. Sí. Y de ahí empieza una situación difícil, me lastimó también, no me di cuenta en ese momento, pero conforme nos fuimos acercando a la llegada de Puerto Vallarta, porque me trajeron en una camioneta, en una combi, recuerdo que cuando llegamos ahí a donde la carretera te permite ya ver el mar, más o menos donde está Cruz de Guanacaste, y como para mí el mar significaba mucha alegría y felicidad, que yo lo disfruté mucho y el mar siempre me gustó mucho, empecé a llorar. Y ahí empezaron 2 años de llanto, de tristeza, que me llevaron a esa parte 2 años de la desilusión, del autorreclamo, del reproche, de ese laberinto de no encontrar una salida a lo que me estaba sucediendo, en un tobogán de tristeza que te lleva a la depresión, obviamente, que te lleva a lo que mencionabas tú hace rato en la pregunta de que si me quise morir o quise suicidarme. 2 años. 2 años. Y entonces, pues, en esos 2 años deseas la muerte y en esos 2 años reniegas de tu familia, de tu vida, de todos. En esos 2 años le culpas a toda la gente a tu alrededor. A Dios. Y a Dios. A Dios también. Reniegas de Él. Reniegas de la vida misma y te vas por una espiral depresiva. Entonces, ahí es donde la familia, desde un principio, vamos, la familia me sostuvo el 99% de mi ser y yo tenía apenas el 1% de lo que soy yo, sin querer hacerme responsable de mí mismo. De tal manera que en esos 2 años que ellos me sostuvieron, me dio la oportunidad en tiempo de que reflexionara, de que llegara al punto de la reflexión. Cuando ya llegas al punto de la reflexión, entonces te das cuenta que fue un error, que fue un accidente, que las cuestiones fortuitas tienen como accidente, en este caso en el mío, mucho que ver de tu parte y nada que ver de parte de los demás. Ok. Ya, entonces, dejarte hacerte la víctima, pues. Ya. Sí, claro. Aceptar tu responsabilidad. Asumir tu responsabilidad. Y en el asumir de tu responsabilidad te das cuenta que entonces no soy culpable, pero sí soy responsable. Ojo. Y al ser responsable te das cuenta que entonces no te falló Dios, no te falló tu familia, no te ha fallado nadie más que Qué chulada. Más que tú. Qué chulada. Y como ya te das cuenta de eso, entonces tienes que hacer las paces con ese hecho. Qué bonito. Consigo mismo, para entender
que entonces sí puedes salir adelante, y que el salir adelante significa una vida diferente. Ajá. Pero sí tienes que entender entonces que es una nueva vida. Y en el que es una vida diferente, porque si es una nueva vida, es una nueva oportunidad de vida. Y en la nueva oportunidad de vida no hay límites, como tampoco lo hubo en la anterior. En esa vida en donde tenías una movilidad completa, en donde creías que ese era el mundo que valía la pena. Lo era y también lo es después del accidente. Pero ahora con unos ojos diferentes. Tu percepción ahora está, supongo, yo no estoy en tu caso, pero supongo que es ahora enfocarme en lo que sí puedo hacer, no en lo que no puedo hacer. Yo creo que tu enfoque cambió. Lo que yo no puedo hacer, lo puede hacer otro por mí. Exacto. Por eso te pedí que me ayudaras a hablar respondiendo el teléfono. Y anotar un número. Y tienes que llegar a ese entendimiento, porque yo pasé también por una etapa en donde no tenía la confianza de pedirle a la gente que me ayudara. Y este tema, justamente fuimos a comer antier con Fátima, fuimos a comer juntos todos, y en la conversación que tuvimos ahí, yo hice trampa, yo le dije, a ver Fátima, dime, ¿qué le gusta a tu papá? Quiero empezar a romper el hielo, bla, 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 y una de las cosas que le dije a Fátima es, en algún momento de la entrevista le voy a preguntar al señor Iván, ¿qué onda con pedir ayuda? ¿Te fue difícil? ¿Te fue fácil? Le dijo Fátima, buena pregunta, pregúntales. Pues quiero que ahorita me digas qué onda con el pedir ayuda. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Pues lo que pasa es que es como con todo mundo, todos tenemos un círculo inmediato que y en este caso, mientras todo el mundo y tú tienes tu movilidad, pues tú lo solucionas inmediatamente para ti. Eres autosuficiente. Así es. Pero más allá de ese círculo, si tú no puedes, te cuesta trabajo pedir ayuda, aunque te puedas mover. Entonces tienes que entender que hay otros que te pueden ayudar. Y aún así, como te comentaba hace rato, yo todavía tengo mucho por aprender y tengo mucho por dejar de cometer errores, porque todavía me falta evolucionar en el sentido de mi aprendizaje para dejar de cometer esos errores y abrirme más para que me ayuden más todavía. Qué bonito, para que me ayuden más todavía. Sí, bueno, pues es que, y también tú puedes dar ayuda, eso es lo que te comentaba yo hace ratito, ¿no? Pues el mundo es para todos y por todos, y de todos. Por eso vivimos en ciudades, por eso vivimos en familia, por eso vivimos en comunidades, y por eso, vamos, se va agrandando y es un país, y ya es un pueblo, y porque así es el ser humano. Pero tienes que entender todo eso. Entonces yo no me dejaba ayudar al principio porque hasta primero empecé a quién le vas a tener confianza. Exacto. Y era tu mamá y quién más era el que tenías confianza. Ya saben, pues la familia inmediatamente, y luego de repente una enfermera. Y luego de repente vienen otras gentes y tú no tienes la confianza y te aguantas y no pides agua o no pides que te muevan o no pides que te ayuden en lo que tú necesitabas en ese momento. Y se van y te quedaste sin pedirles ayuda. Oye, hacer el baño, hacer un rollo también. Claro, no, pues es que necesitas apoyo en todo. En todo. Entonces, necesitas que te bañen, necesitas que te vistan, necesitas que te ayuden en tus necesidades fisiológicas, necesitas lograr ya tener un sistema que es rutinario, pero que es un sistema que te permite tener un espacio de tiempo en productividad en tu vida diaria. Entonces es un reto. El rollo de la condición supone una cuestión tan pareciera ser intricada y difícil como si te metieras a la cabina de un avión. Que no sabes cuál botón es cuál es el botón dijeron, tú solo aprende qué botón es para qué. No, está imposible eso. Yo nomás sé que el que se hace así es para subir y bajar. Y eso parece uno que cree, ¿verdad? Que es para que los alerones se permita que se eleve el avión. ¡Qué mole, man! Entonces, pues tuve que aprender mi propia cabina. Sí. Me metí a la cabina de mi cuerpo y tuve que aprender. Y aún así, no siempre logro descifrar qué es lo que mi cuerpo me está diciendo que me está pasando. Sí. Pero lo suficientemente como para poder hacer una vida
Has vivido que muchos te años. significa una muy buena vida, pues si la expectativa era entre 8 y 10, No, yo ya tengo lo superaste. 37 años ya en la silla de ruedas. 38 con este año que se va a cumplir. Entonces, pues Pasaron 2 años de ya se equivocó depresión el doctor, ya se equivocaron muchas y agarraste gentes. fuerzas para empezar a ser útil. Volviendo a la pregunta, ¿cómo empezaste a ser útil? ¿En qué áreas decidiste volverte útil? ¿Como ayudando a algo? Primero conmigo mismo, o sea, tuve que entender que tenía que ser útil para consigo. Cierto, cierto. Porque si no, pues entonces no puedes hacer más. Cierto, cierto. Cuando ya logras eso, pues entonces la preocupación era, bueno, mis padres no van a vivir todo el tiempo para mantenerme, ¿no? Hay que ser productivos. Y entonces ya empecé, dentro de eso, mira qué chistoso, de todos modos, mientras yo tenía depresión, aparte de la familia no me permitía deprimirme, tenía que ocuparme en terapia física, tenía que ocuparme en aprender cosas con mi padre, tenía que ocuparme en aprender cosas del diario, aunque no lo notara en ese momento, que me fue ayudando para cuando ya asumí la responsabilidad, entonces, pues mi papá y mi mamá ya tenían una idea de que se podía hacer un negocio, ellos me apoyaron con poner un negocio que yo después terminé retribuyendo el apoyo que me dieron. Y me salí de mi casa como a los 2 años y medio quizá de mi accidente. A los 21. Pues tenía 17, como, sí, por ahí por los 20, casi. O sea, ¿saliste para qué? ¿Para independizarte? Para salirme de la casa, para empezar un negocio que fue un supermercado con conchocinas. Órale. Y para asumir la responsabilidad de mi autosuficiencia para tener una vida más allá de lo que significara. Qué valiente a los 20 de lo que años. significara depender de mis padres. ¿Y de poco contrataste una enfermera o cómo le hiciste? No, ya en esa etapa ya sabíamos que no era una cuestión tan que requiriera una persona preparada técnicamente hablando como una enfermera para atenderme, porque ya habíamos aprendido la parte de la cuestión de movimiento, de terapia, de higiene, de la rutina diaria, y entonces ya podía yo darle tiempo a lo que significaba empezar a ser productivo. Entonces me salí de mi casa, me vine al departamento que mi papá había levantado en obra negra, nomás ese departamento lo terminó, el resto del edificio lo dejó en obra negra y era mi responsabilidad. Me apoyó con muchísimas cosas, si no es que el 110%, a lo mejor más, y mi madre también. Una vez que asumí yo la responsabilidad de trabajar, pues entonces yo me puse a trabajar, ellos soltaron por completo. Y yo me vine de mi casa un día que mi madre estaba fuera de Vallarta. Mi padre dijo, nomás necesitas comprar papel del baño, llévate tu colchón. Lo que tú mencionabas hace rato de la vida, como el rollo de papel, ¿no? Y llévate tu cama y te puedes ir. Órale. O sea, mi papá no me detenía, al contrario, él siempre me empujó y me empujó. Qué hermoso. En lo que fuera. Y mi mamá, aunque me motivaba, sí era más protectora. Claro. Sigue siendo, digo, es la parte maternal. Qué bueno. Y es entendible. Qué bueno. Entonces me salí de mi casa. Para mi madre fue un impacto muy fuerte cuando ella llegó de un viaje que hizo a Tepic. Yo ya no estaba en la casa. Y así emprendí la asunción de ser responsable productivamente hablando. Y creo yo, y déjame preguntarte si es correcta mi interpretación, que el ser productivo fue la terapia ocupacional más efectiva para estar dejando de pensar en tonteras. Sí, es cierto. Fíjate que bueno, por eso hay precisamente ese concepto y término de la terapia ocupacional, ¿no? Que dice que ocúpate y es terapéutico para ti. Te quitas de estar pensando cosas que sean dañinas posiblemente o negativas o que no sean buenas. Pero entonces aprendí que si tú llevas el concepto de la terapia ocupacional, la terapia ocupacional productiva, que eso es el trabajo,
Qué hermoso. Eso es lo que es el trabajo. Sí, O sea, sí, ese es sí. tu trabajo. El trabajo, tú sabes que te dignifica como ser humano, Cierto. que te da un ingreso, que te permite sentir la satisfacción de ser autosuficiente y que te da la oportunidad de pagar lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Y Bueno, tenías, mejor no todo lo que tú quieras, pero ya sabes que hay un caminito para Y- conseguir el ingreso. y tenías que pensar en tu futuro porque decías, a ver, mi papá y mi mamá en algún momento van a fallecer. Tengo que ser productivo para ser autosuficiente. Ah, sí, Entonces, claro, y sin saberlo estaba también asumiendo la responsabilidad de algo más amplio, que es lo que puede llegar a ser ya entonces una persona que le aporta a su comunidad también, porque así. pues obviamente si tú Pues eres una persona productiva vas a pagar impuestos. déjame hacerles un spoiler porque vamos a llegar hasta ese punto. No sé cuándo, pero vamos a llegar hasta ese punto. Él es fundador de, bueno, ya me dijo Fátima que fuiste de los primeros rotarios de Vallarta, y no sabía eso. Ya. No, ahí hay una equivocación. No, es un club, no, los primeros rotarios de Vallarta son otras gentes que... Bueno, fuiste rotario, eso sí. Sí, no, sí fui rotario, pero ahí te va. Sí fui pionero de la formación de un club que se llamaba Puerto Vallarta Pitillal, que era casi el 90% mujeres. Órale. Pero ahí sí fuimos los primeros rotarios de ese club y que fuimos un club más de otros que había en Puerto Vallarta, que eran dos nada más o tres, dos creo. Y que detectamos que los clubes en ese entonces también tenían esa ideología de no aceptar mujeres como miembros activos de los Órale. clubes, sino que se nutrían de las esposas de los miembros para hacer actividades que tú sabes que las mujeres son definitivamente, vamos, yo creo que más importantes que nosotros como hombres en muchísimas cosas en la sociedad. Pero no se les quería dejar ser miembros, o sea, activos. Sí, así o es. sea, como O sea, en el papelito, pues. Tener el estatus de, vamos. Pero sí, participaban, Entonces, eran las iniciamos esposas. nosotros con un club nuevo con mujeres, Ya. porque la mujer es un motor increíble de la sociedad. Definitivamente. Yo he aprendido muchísimo de muchas mujeres Y mi en la mamá vida. fue madre soltera, yo viví en un matriarcado, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, la mayoría de mis seguidoras, 80% de los seguidores que tengo son mujeres, o sea, me encanta la energía femenina, pero no nos cambiemos de Pues tema. igual, sí, igual. No nos cambiemos de tema. Entonces, les iba a decir el spoiler completo, es él, aparte de haber estado formando este tipo de organismos como el de Puerto Vallarta Pitillal, que ayuda a Rotario, tú sabes, a muchas cosas. O sea, Rotario no nomás se enfoca en una cosa, sino que ayuda al que necesite. Aparte de eso, creó una fundación llamada DIVAC y me gustaría que me dijeras a qué edad tuya decidiste formar DIVAC, que significa Discapacitados en Vallarta. ¿Es lo correcto el nombre? Sí, fíjate que en realidad, qué cosas, man. La cuestión de la semántica a veces, y bueno, y lo quiero mencionar meramente porque a mí nunca me ha gustado el nombre de la agrupación. Discapacitados, y el día de hoy la cuestión de atender correctamente el significado de las cosas y de lo que es muy importante en la sociedad al parecer, porque nos han hecho más conscientes de que sí es importante las palabras en la vida y lo que sale de tu boca y lo que dice tu lengua. Es como cuando dices, hola, soy Ernesto y soy adicto. Eso de estar diciéndote cada rato, soy adicto, pues te hace más adicto, ¿no? Es una programación neurolingüística. Si quieres ir por ese lado, ya es otra cosa para platicar, que podemos platicar mucho. Pues por eso no te gusta, porque tiene la palabra discapacitados. Sí, lo que pasa es que la discapacidad es una y la persona es otra. Entonces, es una persona con discapacidad. Y la verdad que últimamente, hace un par de años, hemos estado pensando en que la asociación debería decir Discapacidad de Inclusión Vallartense AC. Ajo. No Discapacitados Vallartense AC. Ajo. Se formó con ese nombre porque la mayoría de la agrupación de quienes en ese momento empezamos votó porque ese fuera el nombre. Okay. Y meramente por cuestión democrática en el grupo así se hizo. Sin embargo, primero se formó DIVAC y después se formó el Club Rotario. Okay. El Club Rotario viene como una consecuencia de darme cuenta que necesitábamos donativos. Y los clubes rotarios son mecanismos
excepcionales para apoyar a la sociedad en proyectos con donativos en especie principalmente, para lograr programas, de muchos proyectos específicos de cuestión que puede ser autosustentable y productiva. Entonces, ¿qué edad tenías cuando formaste DIVAC? Pues formamos DIVAC hace como 23 años, a lo mejor un poco más. Tienes 30 y tantos. Sí, yo haz de cuenta que empecé, yo trabajé en mi tienda como unos 15 años. Empecé la tienda como los 30, como los 21, 20, como a los 36, 37 la dejé. Y empecé como 2 años antes o 3 DIVAC de que yo cerrara ya ese negocio, porque tuve 2 negocios. El supermercado y una distribuidora de agua habían de manera simultánea, la debían 10 años y DIVAC, el supermercado 15. Y esos 10 años de los dos simultáneamente me dieron para terminar unos departamentos. Bueno, no soy una persona, no soy quien gane mucho, pero suficiente como para vivir. Qué hermoso que demuestres a muchas personas que están aquí viendo este video que se puede ser productivo independientemente de cualquier condición. Hay muchas gentes que se la pasan poniendo pretextos. Es que mi esposo, es que la economía, es que mi país, es que hay mucha gente que nos sigue de Venezuela, Colombia y demás. Yo pienso que si tú pudiste, podemos todos. Eres un ejemplo maravilloso de que si tú puedes, todos podemos. Déjame ponerle pausa a este video porque ya se va a acabar la hora y cada hora este teléfono hace una pausa. Ya va 1 hora. Entonces vamos a continuar en el siguiente Ya nos vamos video. al recreo entonces. Exacto. Vamos a hacer un cambio y fuera, ¿sale? Cambio y fuera. Síguenos en el siguiente video.